Muy bien, hermanos, muchas gracias por asistir a esta tercera entrega de la clase de los tiempos bíblicos. Como mencionábamos hace unos segundos, vamos a tener la última, si Dios lo permite, de esta primera entrega el 31 de mayo. Igual a las 6 p.m., es aproximadamente en un mes y un poquito más vamos a tener la otra clase. Y de ahí en adelante vamos a continuar dándole seguimiento a este tema en momentos específicos en los cuales vamos a abordar aspectos relacionados al mismo. Quisiéramos poner la agenda de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver un pequeño resumen con respecto a los tiempos bíblicos, lo que hemos visto básicamente en la primera y segunda semana, así a grosso modo que fue los temas que se tocaron, para después pasar a revisar un poco sobre Pascua, hacer también una pequeña introducción a lo que es Pascua, que lo vimos hace 8 días, para continuar con las dos estaciones que nos competen el día de hoy a ver, que son panes sin levadura y primeros frutos. Después de eso vamos a ver la relación de estas fiestas o estas santas convocaciones de cara a Cristo, su cumplimiento en Cristo, y cómo eso nos aplica a nosotros de manera personal. Cómo se supone que un hijo de Dios entienda estos temas e interactúe con ellos. Como mencionábamos en la primera clase, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios en justicia, de manera que esté enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo dice esto, él está hablando, y ni siquiera existía en ese momento el Nuevo Testamento, de lo que Pablo estaba echando mano. Lo que él estaba visualizando era el Antiguo Testamento, lo que los judíos entienden como la Torá y el Tanakh. Esos dos libros, que como uno solo nosotros los entendemos hoy como el Antiguo Pacto, básicamente la utilidad que le veía era no solamente para enseñarnos, sino para capacitarnos. Y habla de la entereza de ese libro, dice que toda la Escritura es útil. Y cuando vemos las palabras de Cristo en los evangelios, hay un momento en particular en el cual Cristo viene y está en una conversación y él dice que él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y cuando revisamos el significado de esa palabra cumplir a lo largo de la Escritura, lo que él está refiriéndose básicamente es que él vino a darle el sentido, el cumplimiento amplio de lo que la ley transmite. Por ende, vemos que cuando Cristo está predicando, y muy claro se ve en el Sermón del Monte, en muchas ocasiones él dice: oísteis que fue dicho, mas ahora yo digo. Él viene a darle una visibilidad más allá de lo que era un cumplimiento en el rigor, de lo que era hacer una obediencia pues simplemente fría, desapegada de una comprensión de las cosas. Así, cada mandamiento y cada estatuto que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo tiene un cumplimiento. Unos están por cumplirse, como es el caso de algunas de las fiestas que vamos a ver, y la comprensión de ese mandamiento a la luz del madero, ahora a la luz de Cristo, hoy nos ayuda a nosotros a comprender pues más allá lo que el Señor nos manda a nosotros hacer, cómo tenemos que vivir, y también nos da una panorámica de los tiempos y de la escatología, de las cosas que Dios está haciendo con la iglesia. Veíamos entonces que en la primera semana existen dos calendarios a nivel natural. Existen los calendarios, el calendario, llamémosle gregoriano, que es con el que se rige gran parte del mundo, y también tenemos el calendario bíblico, que es el que está en la palabra. El calendario gregoriano, que es el que utilizamos en Occidente, pues es un calendario solar. Es un calendario que pues tiene 12 meses. Inicialmente había comenzado con menos, había comenzado con aproximadamente 8 meses. Hicimos todo un estudio de esto, que para los que quieren escucharlo, abro un paréntesis, lo pueden ver, ya está en YouTube, pueden ver el reprise de la enseñanza allí. Y comparábamos o contrastábamos esto con el calendario bíblico, que en el calendario bíblico pues tenemos... Son ordenados los meses a partir del calendario sagrado, y vemos que el Señor, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Él les dice, todavía estando allá, que a partir de ese día en que Él los sacaba iba a ser el primer mes. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 2, de los versículos 1 al 2,
Leo para ustedes textual, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Este primer mes pues se le llama Nisan, ¿verdad? Y a partir de ahí, como vemos aquí en la primera columna, vemos que Israel, pues su calendario tiene dos estructuras. Está el calendario sagrado religioso y está el calendario civil. El calendario religioso o sagrado vemos que tiene un número 1 y se corresponde con el número 7 de su calendario civil. Y ese 1 apunta al texto que acabamos de leer, cuando el Señor los saca de Egipto y les dice: este va a ser el primer mes. Cada uno de los meses del calendario bíblico que nos detalla la Escritura para Israel están alineados con lo que son las cosechas de los principales frutos y granos que ellos utilizaban, como lo son la cebada, el trigo y los frutos principales, o los 7 frutos que son los higos, los dátiles, las uvas, etc. La relación de esto a nuestros días y el calendario que nosotros tenemos es el mes gregoriano, como lo vemos acá. Si notan, por ejemplo, en la fila número 1 tenemos que en el calendario religioso el mes bíblico es Nisan, mientras que para nosotros en el calendario gregoriano es marzo o abril. Esto es porque hay un traslape entre los meses y pues en ocasiones va a haber un día que obviamente no va a coincidir, entonces existe esta paridad, ¿verdad? Decíamos que existe una relación con cada una de las cosechas. Y en la última columna, donde dice Santa Convocación, pues básicamente lo que estamos explicando son 3 de las 7 fiestas, y colocamos solamente 3 porque estas 3 son las que son llamadas de peregrinaje, en las cuales los hombres, los israelitas, tenían que desplazarse hacia donde estaba el templo. Cada una de ellas pues obviamente tiene un significado. En Cristo se cumplieron y nos ayuda a nosotros el ver esto también, porque podemos ver cómo las cosas que Cristo hizo también tenían una relación inclusive con lo que estaba pasando a nivel natural. Es decir, habían acontecimientos que se estaban dando en la tierra, que se estaban dando en el mundo, que para los israelitas iban a tener una relación con Dios, y también Dios los mandaba a ellos a hacer cosas específicas en el tiempo, como vamos a ver hoy, por ejemplo, para el caso de los primeros frutos, que les ayudarían a ellos a estar, utilizando una palabra bien contemporánea, alineados para poder recibir una bendición. Por ejemplo, el tema de los primeros frutos. Para que la bendición de Dios tocara las cosechas que ellos tenían o iban a sembrar en ese momento, pues había un procedimiento que ellos tenían que seguir. Y eso nos ayuda a nosotros también a ver, pues, que las promesas de Dios son condicionales. Hay algunas que no lo son. Por ejemplo, el Señor dice que Él va a venir por su pueblo y eso viene porque viene. Pero hay promesas, muchas promesas en la Biblia, hay cosas que Dios dice que son condicionales, que el pueblo de Dios tiene que hacer una parte. Entonces, el comprender nosotros la parte que nos corresponde nos ayuda también a estar pues acomodados o ordenados, alineados, decíamos antes, para poder recibir esa bendición. Bien, continuando sobre este pequeño resumen sobre las fiestas, decíamos que son 7, 3 de las cuales son de peregrinaje. ¿Cuáles eran? Pésach o Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En estas fiestas ellos tenían que desplazarse hasta el templo, y lo vemos por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el relato de Samuel, cuando habla que el Cana se estaba dirigiendo hacia donde estaba la Santa Convocación. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando los hombres estaban reunidos y dice que vino el Pentecostés. Ese es un nombre en griego que le fue dado, que es 50, pero vamos a ver de dónde viene ese nombre. Esto viene de una festividad bíblica que se llama Shavuot y que tiene que ver justamente con la cosecha, que es el tiempo en el cual nosotros estamos. ¿De dónde viene la estructura de estas 7 fiestas? Bien, el texto base para referirse a las fiestas está en Levítico 23. En el versículo 4 dice lo siguiente: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. Y aquí vemos esta seguidilla en este gráfico que colocamos, donde se nos especifica cuáles son cada una de las fiestas. Vamos a ver más adelante las fechas y cómo esto era desenvuelto, ¿verdad? Cómo era que ellos implementaban toda esta logística que está acá. A grandes rasgos, ¿qué son las fiestas bíblicas? Pensándolo de cara al Antiguo Testamento y también a nosotros hoy, ¿qué tienen en común? ¿Qué son las santas convocaciones? Bien, las santas
convocaciones podemos verlas como símbolos, como apoyos visuales para el pueblo de Israel que les transmitían un mensaje. Por ejemplo, Pesach, cuando ellos salen de Egipto, cuando están en su cautiverio, en ese momento Dios les manda a hacer un sacrificio, y ese sacrificio era de un cordero que era perfecto, un cordero que era sin mancha, un cordero que tenían que buscarlo. Vimos hace 8 días, 5 días antes de presentarlo, tenía que cumplir con todas las características necesarias para ese ritual. Y vemos cómo ya en adelante en la historia, pues esto se vuelve para los israelitas un recordatorio. Las fiestas eran actividades recurrentes, por tanto también había una enseñanza recurrente que les transmitía a ellos una verdad de Dios, una promesa de parte del Señor, cosas que Dios había hecho y que seguía haciendo por ellos de una manera cíclica. Entonces, cuando Dios les dice a los israelitas que las enseñanzas y los mandamientos tienen que mantenerlas y enseñarlas de generación a generación, pues esta estructura lo que les permitía a ellos era mantener esa continuidad de estas verdades. Recordemos que en aquel entonces, pues la gente no tenía como nosotros tenemos hoy la palabra escrita. Mucho era una tradición que se transmitía de una generación a otra. No fue sino en años más tardíos en los cuales ellos llegaron a estructurar la palabra en libros y poderla entregar como tal a las personas. Pero en aquel entonces era más que todo un asunto que se transmitía de manera oral entre los pueblos. Entonces, esta recurrencia que Dios establece en las fiestas les permitía a ellos pues mantener una continuidad en lo que se había enseñado. Cada fiesta entonces lo que les transmitía al pueblo era una enseñanza que ellos iban a mantener de tiempo en tiempo, ¿verdad? Y vemos cómo en Cristo pues se cumple que Él es el Cordero de Dios, que también es sin mancha, como vimos hace 8 días, que Él estuvo 5 días antes, justamente igual que el pueblo de Israel, cuando estaba buscando ese Cordero y evaluándolo sin mancha. Cristo estaba siendo interrogado por los maestros de la ley, fue presentado delante de Pilato y Él dijo: yo no veo ninguna falta en este hombre. Todo de una manera profética fue estableciéndose y cumpliéndose en la vida de Cristo, tal cual fue detallado en el Antiguo Pacto. Y por esa razón es que el conocerlo nos ayuda a nosotros a ver hoy qué se ha cumplido y qué se va a cumplir también. Por otra parte, ¿por qué son importantes las santas convocaciones? Bien, veamos lo primero, de dónde vienen los textos claves de las santas convocaciones para después ver un poco más en profundidad. Hay 2 textos clave, decíamos, Levítico capítulo 23 y Génesis capítulo 1, versículo 14. Veamos primero Génesis. Génesis dice lo siguiente: luego dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y Levítico 23, versículo 2 y 4 dice lo siguiente: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. El versículo 4 dice: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fiestas señaladas son las siguientes. Nótese, el versículo 4 que dice las fiestas solemnes en mi honor. Y también nos dice que las santas convocaciones nos da a entender, son de Dios. No es un asunto que era entregado como una exclusividad para el pueblo israelita, sino que le dice mis fiestas, los tiempos que han de señalar. Pero hay 2 cosas que queremos rescatar aquí, y son las siguientes. La palabra tiempos en la Biblia se utiliza aquí el vocablo moed en hebreo. ¿Y qué es un moed? Un moed es un tiempo señalado en la agenda de Dios para reunirse con su pueblo. Y Mikra Kodesh, que es la voz hebrea de donde vienen santas convocaciones, lo que significa, la idea que transmite es una prueba de vestido o un ensayo. Quiere decir, cuando vemos esto, que Dios les mandó a ellos a celebrar estas fiestas en tiempos específicos, que lo que había de fondo en el asunto era un momento en el tiempo específico en el cual, en el calendario de Dios, Él iba a reunirse con ellos para transmitirles una verdad, para bendecir sus cosechas, por ejemplo, para, como cuando los sacó de Egipto, traer redención. Cada uno de esos tiempos pues no era un asunto que simplemente pasaba y nada pasaba, sino que en el tiempo específico había una esencia, había una verdad, había algo que se estaba preparando en el ambiente, y Dios lo que hacía a ellos era ponerlos en una posición pues ventajosa
espiritualmente hablando, para que pudiesen no solamente hacer lo que Dios estaba pidiendo, sino también que esa bendición caminara con ellos. Recordemos que Dios llamó a Israel por un propósito. Dios llamó a Israel para que fuese el garante de la verdad, que fuese un contenedor de los propósitos de Dios. Dios no simplemente se le ocurrió bendecir a Israel. En esa bendición y en ese llamado que Dios hizo de este pueblo, lo que había era un propósito mayor que ellos mismos. Y ese propósito era traer al Mesías. El Señor se propuso traer al Hijo suyo en un contexto en el cual había un pueblo que él había llamado para ser santo, un pueblo que tenía que vivir una santidad de tiempo, una santidad de espacio, una santidad personal, y sobre esa cultura ahí era donde Dios iba a traer al Mesías, para que entonces las promesas que Dios le había dado todavía antes de Israel a Abraham en el pacto abrámico fuesen transmitidas a través de Cristo a la comunidad internacional, es decir, a usted y a mí. Entonces, Israel venía a ser pues básicamente un entronque que iba a permitir que Cristo viniera y de ahí viniese toda la bendición del pacto abrámico hacia las gentiles, hacia todos nosotros. Las fiestas como tal, entonces lo que iban a hacer era que ellos se mantuvieran en concordancia con lo que Dios les había dado, recordando quién era Dios, cómo hace Dios las cosas y cómo tenían ellos que vivir. El que nosotros hoy como iglesia conozcamos cada una de estas cosas, pues nos ayuda a caminar en la esencia de lo que Cristo conquista o conquistó para nosotros y lo ha entregado. Es decir, conocer, por ejemplo, Pascua, la redención de Dios y lo que transmite cada una de ellas, que vamos a ver 2 de esas 7 hoy también. Dios hace las cosas en orden. Si nos percatamos acá, Dios no vino y hizo primero un Pentecostés y después bendijo las primicias y después los sacó de Israel. Y después los sacó de Egipto, perdón. Dios no los bendijo estando en Egipto. El Señor no les enseñó del poder suyo cuando iban caminando exactamente por el Jordán. El Señor hizo las cosas de una manera en la cual para ellos iba a ser una enseñanza progresiva que les iba a enseñar y que también su compromiso se iba a fortalecer conforme ellos iban caminando. Entonces, veamos un poco con respecto a Pesach. Veamos una pequeña reseña con respecto a Pascua. Pascua es el nombre que nosotros le damos hoy, el nombre, digamos, en hebreo es Pesach, Pascua, Pesach. Lo importante aquí es entender el significado de la fiesta y lo que se transmitió, que lo veíamos hace 8 días. Pascua como tal, lo que representó para el pueblo de Israel fue un momento definitivo, un momento decisivo, un momento fundamental. ¿A qué nos referimos por un momento fundamental? Fue ese espacio en el cual pues Dios los saca a ellos de Egipto, y si recordamos, como lo mencionábamos en esos días, pues ¿quién era Israel estando en Egipto? Israel básicamente era una tribu de esclavos. Ellos estando en ese lugar, básicamente pasaron 4 siglos, y si bien ellos habían escuchado de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob que había un Dios todopoderoso, tenían 400 años de estar en esclavitud. Que ojo, Dios había hablado y había dicho que eso iba a pasar, pero seguían siendo un pueblo de esclavos. Ellos no tenían tierra, tenían promesas, pero no habían visto tal vez mayores cosas. Ya las generaciones habían muerto, José había muerto, dice que se había levantado inclusive un faraón que no conocía a José ni las obras que él había hecho, y este faraón que se levanta en aquel entonces más bien los estaba oprimiendo. Entonces, Dios interviene en la vida de los israelitas básicamente no solo para sacarlos de ahí, sino para empezar a revelarse a ellos como ese Dios, para generaciones que no habían escuchado, que no habían visto quién era Dios, que tal vez para Abraham, para Isaac y Jacob les había mostrado el pacto, y que Dios ahora estaba despertando esa realidad a este pueblo que estaba cautivo, pero que tenían que verlo de primera mano. Y Dios hace pues un despliegue de poder impresionante sacándolos. Recordemos que el faraón no los quiere dejar ir, como veíamos hace 8 días. Él les hace 4 tretas, 4 concesiones para ver de qué manera logra retenerlos, y si no retenerlos a todos, pues tal vez retener algunas de las cosas que eran de ellos, como sus bendiciones, el ganado, o que se quedaran dentro de Egipto, dizque conociendo a Dios. Y esto apunta a lo que vamos a ver hoy en las fiestas que vamos a estar revisando. Les dio instrucciones de cómo tenían que vivir esa primera Pascua, es decir, ellos tenían que sacrificar ese cordero, marcar
los dinteles de las puertas, los marcos de ellas, y en la noche iba a haber una plaga de muerte. Y cuando esa plaga de muerte pasase, entonces los lugares en los cuales estaba la sangre del cordero sin mancha, pues iban a estar librados de la peste, de la muerte que iba a ingresar en ese momento. Y los israelitas, a través de esta última plaga, número 10, pues pudieron salir de ese lugar. El Israel histórico vivió esto una vez. ¿A qué me refiero? Salir de Egipto. Conforme pasaron los años, ellos siguieron celebrando esta fiesta de una manera recurrente, ahora no saliendo de Egipto, pero sí Dios sacando de ellos el Egipto, que muchas veces quedaba dentro de cada uno. Y asimismo en nosotros veíamos la aplicación. Dios nos saca del mundo, pero no necesariamente el mundo ha salido de nosotros. Quedan vestigios, quedan cosas que de la misma manera que el pueblo de Israel estando en Egipto aprendió de otros dioses, de otros ídolos de la sociedad que no son Dios, y el Señor tuvo que irlos sacando de ellos en el camino, así Dios de manera análoga hace con nosotros. Nos saca del mundo, sin embargo, muchas veces ese mundo y todo lo que ha configurado todavía está, como decimos, vivito y coleando adentro nuestro. Y Dios tiene que, a través de su enseñanza, a través de su palabra, irnos transformando para poder nosotros recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos corresponde ver hoy? Vamos a ver dos fiestas. Hoy vamos a ver panes sin levadura y vamos a ver primeros frutos. Y la razón por la cual las vamos a ver las dos hoy es porque van en una seguidilla. Es decir, comienza una y luego sigue la otra. Entonces, en el marco de tiempo, estas dos fiestas, principalmente panes sin levadura, toman 7 días. Y en el segundo va primeros frutos. Vamos a ver un poco la estructura más adelante. Y por eso vamos a ver ambas hoy. Vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver primero lo que es la Santa Convocación, lo que son cada una de estas, y después vamos a ver cómo se cumplieron en Cristo, para después pasar a la aplicación a nosotros. Porque la idea es no solamente ver la historia, sino también comprender pues cómo fue que Israel vivió esto, cuáles fueron las instrucciones que dio Dios, qué ya se cumplió en Cristo, cómo se cumplió en Cristo y cómo se supone que nosotros interactuemos con el tema hoy en día. Bien, habiendo dicho eso, comencemos con panes sin levadura. ¿Cuándo ocurre panes sin levadura? Pues panes sin levadura ocurre básicamente el día después de Pascua. Es decir, en el momento que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que salga de Egipto después de la plaga número 10, ese día Dios establece esta primera santa convocación de Pascua, y cuando ellos salen al siguiente día tenían que celebrar panes sin levadura. Entonces Levítico capítulo 23 del versículo 6 al 8 nos da el texto base para comprender esta santa convocación en el tiempo. Dice así: el día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor del Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida, y el séptimo día celebrarán una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Veíamos entonces que le dice que el día 15 del mismo mes. ¿Cuál es el mes? Nisan. El día 14, si ustedes leen los versículos que están antes, fue justamente la fecha en la cual ocurría Pesaj. Y le dice que es durante 7 días, es decir, el día número 15 hasta el día número 21. De ese periodo para ellos eran días de reposo. ¿Y por qué Dios hacía que fuese un día de reposo? Cabe la pregunta. La razón era porque ellos tenían que estar totalmente atentos, dedicados a lo que Dios quería transmitir en ese momento. Entonces, vemos cómo existe, vamos a llamarle un concepto que es santidad de tiempo, y que lo podemos comprender, de que Dios hace las cosas en su tiempo y a su manera. Y nosotros tenemos que comprender eso. Así como tenemos una santidad de mente, que es guardar nuestra mente para el Señor, santidad en el propósito, caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, hay una santidad de tiempo, que es que Dios hace las cosas ni tarde ni temprano, sino en el momento exacto que Él las va a hacer. Él les manda entonces estos espacios en los cuales ellos iban a estar dedicados a lo que el Señor quería. El 15 entonces era un día especial para ellos. Ese día ellos tenían que dedicarse a esto. ¿Qué era lo que estaba pasando a nivel histórico? Dios los saca, pero cuando Dios los saca de Egipto al pueblo israelita, básicamente ellos, nos dice la escritura, que no tuvieron tiempo
de hacer el pan como usualmente lo hacían. ¿Cómo lo hacían? Pues básicamente colocándole levadura y todos los ingredientes que tenían. El Señor les manda a ellos a salir y los saca tan deprisa que entonces a la hora de preparar ellos la masa no pueden esperar que el pan leude, no pueden ponerle levadura. Vemos entonces que en Éxodo capítulo 13, en el versículo 3 nos dice: entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre, es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura, ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. En ese primer Pascua y panes sin levadura que ellos vivieron, pues entonces salen a prisa, no les da tiempo de esperar que el pan leude, tienen que llevarse el pan tal cual, la masa así preparada sin crecer, ¿verdad? Tal cual ver una galleta soda. Sin embargo, Él les manda a celebrarlo por 7 días. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué durante esos 7 días, si ya habían salido de Egipto, no le pusieron la levadura? La razón es que la levadura tiene un símbolo, que lo vamos a ver. La levadura está relacionada con el pecado. Y ahorita vamos a comprender por qué la levadura, de dónde viene esto. Conforme pasaron los años, se volvió obviamente el mandamiento ya una costumbre en la nación de Israel, y se volvió un ritual que ellos tenían que seguir. Ese ritual pues básicamente consistía en que tenían que inspeccionar las casas. De hecho, días antes de que viniese Pascua, tenían que revisar esquinas puntualmente de sus hogares. Inclusive tenían una vajilla especial que no se hubiese utilizado para tocar cosas sin levadura. Había toda una ceremonia alrededor de esto, y el líder de la familia tenía que llegar, básicamente hacer una inspección para decir, bueno, perfecto, la casa está limpia, no hay levadura, y durante 7 días no iban pues básicamente consumir nada que tuviese esto. ¿A qué nos lleva este asunto? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ver la levadura con nosotros? La levadura, si lo llevamos a la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, del versículo 22 al 28, nos dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda incluida, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la levadura. La levadura en la Biblia tiene que ver con el pecado. El pecado, pues básicamente, si lo pensamos en la caída de Adán y Eva, cuando ellos pecan, Dios les dice, a través del pecado ingresa la muerte al mundo. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y si usted lo analiza, ¿qué es lo que provoca la levadura en la masa? Provoca una fermentación. ¿Y qué es una fermentación? Es un proceso de descomposición. Es decir, es una aproximación a la muerte. De ahí que la levadura en la palabra de Dios tiene ese significado. Y dicen los entendidos que el tiempo promedio que toma a la levadura el fermentar la masa es 18 minutos, es decir, es algo muy rápido. Entonces, Pablo nos habla, y lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros, y esto es en el Nuevo Testamento, dice, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura. Es decir, lo que él está hablando o refiriéndose es que tenemos que sacar de nosotros todos aquellos aspectos que pueden leudar nuestra vida espiritual, puntualmente pecado. Entonces, es un tiempo propicio en el cual nosotros, durante estos días, como hablábamos hace 8 días, tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor siempre, pero en este tiempo hay una esencia en la cual tenemos que buscar a Dios en oración, pedirle que nos escudriñe, como dice el Salmo 139, y mire si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíe por el camino eterno. Es muy interesante, en estos días nos han escrito varias personas, unos sabiendo, otros no sabiendo de lo que se había enseñado, para contarnos cómo Dios les ha mostrado
algunos en sueños y otros de otras maneras, cómo Dios en estos días les ha dejado ver aspectos de su vida en los cuales han estado fallando o podrían serles de tropiezo. Eso nos da a nosotros un marco de comprensión de cómo el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, está trabajando en cada uno de nosotros, pues para mostrarnos exactamente lo que hay y lo que Él tiene o lo que Él está haciendo con nuestras vidas. Entonces, decimos que el 14 es Pascua, el 15 es panes sin levadura, y la esencia de lo que está transmitiendo panes sin levadura para ellos es: no tengan nada de levadura en su casa. Y es tan clara la palabra cuando les habla aquí, que les dice que el que tenga levadura durante esos 7 días, pues básicamente dice que iba a ser cortado del pueblo. Y uno podría pensar, si simplemente lee el Antiguo Pacto y habla de la levadura, que qué extremo, que qué extraño. Pero al conectar esto con Cristo y lo que nos transmite el Nuevo Pacto, nos damos cuenta inmediatamente de cómo tenemos que ser nosotros pues bien radicales a la hora de manejar lo que tiene que ver con aspectos del pecado. Bien, entonces, el primer paso básicamente es Pascua. El segundo paso tiene que ver entonces con esto, tiene que ver con panes sin levadura. El tercer paso dentro del caminar de un hijo de Dios, y ya vamos a verlo aplicado a nosotros, cuál es el mensaje que esto transmite. El tercer paso en esto es primeros frutos. Primeros frutos acontecía el día 16, es decir, Pascua era el 14, arrancaba el 15 panes sin levadura, que era durante 7 días, pero el 16 iban a converger 2 fiestas, iban a converger primeros frutos junto con el segundo día de los panes sin levadura. Y si lo pensamos, entonces, panes sin levadura apunta a lo siguiente, apunta a la separación de Egipto. Y primeros frutos apunta a la consagración del pueblo. Repito eso, el día 14 tienen Pascua, que es redención. El día 15 Dios les dice: salgan de Egipto, ni siquiera les va a dar tiempo de hornear el pan. Tiene que ver con separación de Egipto. El día 16 tiene que ver con consagración, los primeros frutos de lo que ellos iban a traer. Ahí vemos bien marcadas 3 estaciones del caminar espiritual de un creyente: redención, separación de lo que para nosotros hoy es el mundo, el Egipto espiritual, que es el mundo, y el tercer paso tiene que ver con la consagración que el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros. Veamos entonces ahora primeros frutos. Levítico, el mismo capítulo base, capítulo 23, versículo 9. Dice de la siguiente manera: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entren en la tierra que les voy a dar y recojan la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación. Entonces, ¿qué les está hablando Dios acá? Les está diciendo que el día de la fiesta de panes, de primeros frutos puntualmente, ellos tenían que llevar el primer manojo, dice el versículo número 10, y tenían que presentarlo delante del Señor, ante el sacerdote, con un procedimiento especial. Ellos tenían que humedecer ese manojo con aceite de oliva y también ponerle un poco de incienso. Básicamente era una manera de presentar adoración delante del Señor y de reconocer delante suyo que Él bendijese ese primer manojo y todo el restante de la cosecha. Primicias transmite un concepto que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que es que a Dios se le da lo primero y lo mejor. De ahí viene el diezmo. Cuando nosotros le damos a Dios el diezmo, la palabra de Dios dice que tenemos que entregarle a Él las primicias de nuestros frutos, es decir, lo primero. Porque hay una promesa en la palabra de Dios que dice que Él bendecirá las primicias y el restante de la masa también.
¿A qué apunta esto? Que nosotros no le damos a Dios las obras de lo que tenemos, nosotros le damos a Dios lo primero y entonces ahí usted puede empezar a conectar los puntos. Hay promesas de parte de Dios que van a venir por causa de esta obediencia. Y esto mismo aplica no solamente a nivel del trabajo, de las cosechas, sino también a nivel del pueblo. Por eso Él les habla y les dice: todo el que abre matriz que sea varón será consagrado al Señor. De los animales será consagrado al Señor el primero, etc. El ellos presentarle a Dios lo primero y lo mejor, lo que hiciera que Dios bendijera todo el restante de la cosecha, de los ganados y todo lo demás que ellos iban a tener. Primeros frutos, entonces, apunta para ellos en dos dimensiones y para nosotros también. Uno, el entender su dependencia de Dios y que ellos, todo lo que se producía bueno, era porque Dios se lo había dado. Entonces, el 16 era primeros frutos. Ellos tenían que traer básicamente un homer. ¿Qué es un homer? Son como 2/4 o medio galón de cebada. Lo presentaban delante del Señor, hacían todo este procedimiento. Eso les recordaba a ellos que la totalidad de su cosecha le pertenece a Dios y que a partir de eso venía su bendición. De aquí entonces estamos viendo un poco lo que es historia de las fiestas y relacionándolo ya un poquito con nosotros. Pero tenemos lo siguiente para verlo de una manera gráfica e irlo aterrizando con el tiempo. Tenían un Egipto, lo vemos aquí representado en estas esposas. Un lugar del cual Dios los iba a sacar y Dios les promete, les da un propósito, una tierra prometida. Ellos iban saliendo de Egipto, iban para allá. Y ocurre lo siguiente: el día 14 celebraban Pascua. Después de esto venía panes sin levadura. Después, durante 7 días tenían que celebrarlo. El día 16, decíamos, hay una convergencia de dos fiestas. Celebraban tanto el segundo día panes sin levadura como primeros frutos. Y después de esto, la fiesta número 4, que la veremos semanas más adelante, es Shavuot. Hablábamos de que ellos tenían que recoger un manojo. ¿Qué es un manojo? Bueno, es un montón de espigas de su primera cosecha. Esas cosechas, ese manojo, ellos lo coleccionaban, cada una de esas espigas, durante 49 días. Es lo que se llama la cuenta del Homer. Durante ese tiempo, ellos iban contando cada una de las semanas, y si se percatan, dije 49 días. Recordemos cuando hablábamos en el libro de Daniel de los ciclos de 7, ¿verdad? Las semanas de días, las semanas de años, las semanas de meses. Aquí hay 7 por 7, 49. A los 49 días ellos presentaban ese manojo delante del Señor y entonces venía pues otra fiesta, ¿verdad? Que es la de Pentecostés, que lo vamos a ver más adelante. En primeros frutos ellos traían ese pequeño primer manojo presentándolo al Señor y llevaban esta cuenta, le llaman la cuenta del Homer o la cuenta de las gavillas, durante 49 días hasta el tiempo que el Señor quería. Cuando Dios los saca, comienzan estas 3 fiestas y después pues esto iba marcando en ellos una dependencia total, porque si vemos acá, pues este dibujo que puse de un desierto era porque Dios iba a llevar más de 1 millón de personas a través de un territorio sumamente hostil y Él iba a ser su todo, Él iba a ser su centro, Él era el que iba a proveerles absolutamente todas las cosas que necesitaran. A través de ese desierto y a través de esta recurrencia de estos tiempos, las fiestas, pero también el día de reposo que ellos tenían que guardar, Dios lo que le enseñaba al pueblo era a depender de Él. Y si lo vemos, es tan importante esto que cuando Dios dice que ellos van nomás entrando en el desierto y comienzan a tener hambre, dice que el Señor habla con Moisés y les dice: bien, yo les voy a dar pan, les voy a dar un pan del cielo. Y es justamente lo que es, eso tiene una conexión con panes sin levadura y con lo que vamos a ver más adelante. Ese pan, el maná, usted lo ha escuchado, dice que bajaba uno por familia, o lo necesario por familia, pero era para un día. Y cuando los israelitas comenzaron a recoger más pan del que podían, dice que se llenaba de gusanos y se ponía malo. Pero que el día de reposo dice que venían 2 porciones, para que entonces ese día que ellos tenían que guardar en total observancia, estuviesen con lo que necesitaban, pero atentos a lo que Dios quería. Y cuando no lo hicieron así, dice que hubo todo un altercado con Dios y una molestia, etc. Pero nos transmite esto como para el Señor y para el pueblo primariamente es sumamente importante que aprenda a caminar en los tiempos de Dios, porque el hacerlo no solo nos permite conocerlo a Él, sino también abrazar sus promesas y poder ver su grandeza y las cosas que Dios hace. Bien,
Habiendo dicho esto, pasemos a la parte tal vez más relevante para nosotros. Mucho de lo que estamos viendo acá, si bien es historia, nos da una estructura que nos ayuda a comprender cómo se cumplió esto en Cristo y cómo lo hace Dios en nosotros. Entonces, son 7 fiestas. Esas 7 fiestas decíamos que están alineadas con las cosechas. Las primeras 4 ya se cumplieron en el Señor, que son Pascua, panes sin levadura, y los primeros frutos, que estamos viendo estas 2 hoy. Después de esto viene Shavuot, conocida como Pentecostés, y después vienen las fiestas de invierno. Estas fiestas están por cumplirse. ¿Cómo se va a cumplir esto? Recordemos lo que predicamos hace poco de la semana 70 de Daniel. Dios le habla a través del ángel Gabriel a Daniel y le dice que son determinadas 70 semanas, 7 igual, ¿verdad? 7 semanas de años, 70 semanas, que va a haber una distribución de tiempo. Las primeras 7 semanas tienen que ver con la restauración de Jerusalén saliendo de Babilonia, luego vendrán 62 en las cuales será el Mesías ungido y también será quitada su vida, mas no por sí. Y luego nos habla de que hay una semana 70. Esta semana, antes de que esta semana ocurra, estamos en este espacio que vemos acá, este cuadrante que es el Evangelio, que tiene que ver con Pentecostés, que es el momento de la cosecha. Por eso usted ha escuchado que en la palabra de Dios nos habla que los obreros son muchos y que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros. Bueno, justamente de eso nos está hablando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo siguiente, estas fiestas podemos ver aquí, cada una de ellas, pues claramente en el Señor ya se han cumplido. Las primeras 4, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, y ahora estamos en este momento. Recordemos que cuando el Señor asciende, Él les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces las primeras 3, Él las cumple en su ministerio terrenal, el Señor asciende y dice que estos hombres se quedan esperando ese momento. ¿Cuál es el momento? Da la casualidad que ese momento es justamente cuando el Señor hace que en Pentecostés el Espíritu Santo venga y dice que es derramado sobre ellos y que empiezan a hablar en otros idiomas. Y ahí se inaugura la era del Evangelio, la era de la iglesia. Es ahí en ese momento en Israel. No lo inauguró Roma años después, lo inauguró el Señor aquí. Y cuando esto ocurre, después de que este momento pase, entonces va a ocurrir lo siguiente. Nosotros, estas son las fiestas de primavera, vamos a ser reunidos por el Señor, el arrebatamiento va a ocurrir y entonces van a venir las fiestas de invierno. ¿Qué va a pasar? Dice que al sonido de la final trompeta, ¿verdad? Va a venir esto, va a venir los juicios de Dios sobre la tierra y va a venir también entonces tabernáculos, que es el Señor en la tierra, ¿verdad? Dios con nosotros, el Emmanuel de Dios. Ok, eso se cumplió en Cristo a nivel histórico. Ahora, ¿cómo aplica eso para nosotros hoy? Aplica de la siguiente manera. Estamos viendo hoy 3 de las 7. Ya vimos Pascua hace 8 días, hoy estamos viendo panes sin levadura y primeros frutos. Bien, ¿cómo se cumplió panes sin levadura en Cristo? Veamos cómo se cumplió en Cristo para pasar ahorita a la aplicación personal y no dejar esto suelto. ¿Cómo se cumple en Cristo? Recordemos que Cristo en un momento pronunció unas palabras. Él dijo que Él es el pan que descendió del cielo. Dijimos que la levadura tiene la capacidad de permear rápidamente, que es un proceso de fermentación. Leímos que en Levítico capítulo 2 versículo 11 nos dice: ninguna ofrenda que presenten al Señor será con levadura, porque ninguna cosa leudada, nada se puede presentar así delante del Señor. Entonces, Cristo en la palabra nos habla que Él pues básicamente es el pan que desciende del cielo, y como tal, un pan que desciende del cielo claramente pues no iba a tener levadura. En su vida no había ningún tipo de pecado. Él es el pan perfecto de Dios, el pan sin levadura que descendió para nosotros. Y en el momento que Jesús estaba en la tierra, pues justamente pasando aquí se estaba cumpliendo después de su muerte esto. ¿Cómo se cumple en la vida de Jesús que Él sea el pan sin levadura? Se cumple cuando el Señor nos habla y nos dice en el Salmo 16, versículo 10, esto es solo un ejemplo, lo siguiente, dice: pues no dejarás tú mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Jesús fue crucificado un 14 de Nisan, en Pesach.
Su cuerpo fue tomado el 15, el primer día de panes sin levadura, y fue puesto en la tumba, nos enseña la palabra, de José de Arimatea. A Jesús lo embalsaman, colocan una piedra que tienen que moverla entre varios hombres, y él pasa 3 días ahí, pero su cuerpo no experimenta descomposición. Por eso él dice a través de David, hablando proféticamente: no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que me pudra en la tumba. Hay versiones que dicen que mi cuerpo vea corrupción. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que Jesús cumplió, estando aquí en la tierra, exactamente esta fiesta. Él es el pan que descendió del cielo para nosotros, el pan sin levadura, el pan perfecto. Él tomó todo lo que la levadura hace, ese proceso de descomposición de la enfermedad, de la muerte, del pecado, en su propio cuerpo. Por eso él dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y al llegar esto sobre su vida, pues básicamente nos estaba a nosotros redimiendo de toda esta maldición. ¿Quién le da la gloria al Señor? Bendito sea el Señor. ¿Cómo vemos a Jesús viviendo la fiesta de panes sin levadura? La celebra de una manera muy interesante. Dice que en un momento las multitudes están alrededor del Señor y hubo un inconveniente logístico. Dice que la gente venía, lo buscaba, pero dice que tuvieron hambre. Y entonces Jesús aprovecha el momento para darle tanto una lección a los discípulos como a un pequeñito que aparece por ahí, un niño. Dice que no había nada y que este niño viene y que trae 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, dice lo siguiente: y Jesús les dijo: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Avancemos al versículo 47. Dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Avancemos al 53. Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ese día final nos apunta a las 3 fiestas que faltan. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces Jesús, podemos ver aquí cómo él claramente está utilizando un lenguaje que si uno lo lee y dice: bueno, pan, ¿qué tiene que ver ese pan? Está totalmente desconectado de la realidad, de la palabra. Al entender nosotros lo que es el pan sin levadura y cómo Jesús cumple con ese rol, también podemos colocar nuestra fe y nuestra confianza en que el Señor mismo nos resucitará a nosotros en el día postrero, y que Él llevó sobre sí todo el efecto del pecado, de la levadura, sobre su vida, y que eso nos ayuda a nosotros hoy a comprender lo que Él hace. Pero eso no es todo. Él entonces es este pan sin levadura, pero también nos habla de primeros frutos. ¿Qué tiene que ver primeros frutos con Cristo? Cristo básicamente cumplió primeros frutos cuando Él resucitó. Pablo se refiere a Cristo como el cumplimiento de primeros frutos. En 1 Corintios 15 lo vemos. 1 Corintios 15, versículo 20 dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Escuche esto: primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo fue esa primer gavilla. Recordemos que ellos tienen que presentar el primer día la primer gavilla. Cristo fue
esa primer gavilla escogida por Dios, la primer cosecha, para que ahora entonces nosotros, a partir de su resurrección, resucitemos juntamente con Él. ¿A qué habla esto? Que Cristo marcó el inicio de la cosecha de las almas. Por eso es que la palabra dice, los campos ya listos están, tienen que recogerse las gavillas, y dice que vendrán los ángeles en el tiempo final, pondrán aparte el trigo, pondrán aparte el otro tipo de grano, la cizaña, y será lo que el Señor ha dicho que tiene que hacerse. Jesús fue crucificado en Pascua entonces. Él es el pan que descendió del cielo sin levadura, y su resurrección es los primeros frutos. En el momento que esto acontecía, exactamente en la vida de Jesús se estaba cumpliendo, ¿verdad? Vemos por ejemplo Mateo capítulo 28 versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quejaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y cuando Jesús resucita, no solamente esto, sino que vemos en Mateo, antes de esto, capítulo 27, 51, que Jesús también, después de su resurrección, muchos resucitan. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vemos acá, permítanme aquí retroceder para ver esto. Vemos acá entonces cómo Jesús, pues básicamente Él muere, primeros frutos representa su resurrección, y en el momento que esto ocurre, pues Él inaugura esta etapa. En el tiempo de la cosecha, si los primeros frutos eran aceptados, entonces, ¿qué decía la fiesta? El restante de la masa también. La presentación de Jesús entonces como los primeros frutos, ¿qué hizo posible? Que nosotros también, por su justicia, por lo que Él ha hecho, podamos presentarnos delante del Padre y que Él nos levante de entre los muertos. Pablo lo dice en Romanos 8:11 así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Romanos 11:16 nos dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué nos apunta esto? Pues claramente que la vida y el ministerio del Maestro tenían una relación uno a uno con estas primeras 4 fiestas, estas primeras 3 fiestas que se cumplieron en la cuarta días después de que el Señor asciende, y las siguientes 3. Ahora sí, ¿cómo aplica esto a nosotros hoy en día? Hablábamos al inicio, conocer el plan macro de Dios, así a 10.000 pies de altura, nos ayuda a nosotros a reconocer los grandes movimientos del Señor, lo que Él está haciendo en la tierra, a pedirle a Dios que sus tiempos se establezcan a nosotros, entender que si bien cuando nos acercamos al Señor comenzó algo y fue esa redención, eso es solamente el punto de partida, pero que de ahí en adelante hay algo que tiene que tomar lugar también, y es que nosotros, a partir de lo que la palabra de Dios nos enseña, pues entonces podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Pero ¿qué podemos extraer de cada una de estas fiestas para nosotros hoy? Venga, vamos a verlo primero con panes sin levadura. ¿Qué representa? Representa lo siguiente: remover la vieja naturaleza. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente: límpiense, escuche esto, límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, escucha el lenguaje que Pablo está utilizando, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El versículo 9 ahora. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra? Estamos viendo ya la aplicación de panes sin levadura para nosotros hoy en día. Nos dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos, dice que hay una levadura y que esa levadura tiene que ver con nuestra pasada manera de vivir. Y parte de nosotros celebrar esta fiesta tiene que ver con una separación del mundo. De la misma manera que Israel salió de Egipto, que en su momento fue el sistema bajo el cual ellos vivieron, los definió y vivieron así, nosotros hoy tenemos que apartarnos del mundo que en otro tiempo también nos definió, que transmitió a nosotros ideales de vida y cosas totalmente erradas para vivir de la manera que Dios le agrada. E inclusive nos da un mandamiento aquí bien puntual que dice, no que no nos juntemos con el mundo, porque si no tenemos que irnos a una montaña, sino que con gente que se diga cristianos, pero que vivan de una manera que no es cristiana, que vivan como pecadores, dice que con ese tipo de cristianos, escuche esto, ni siquiera sentarse a comer. Qué duro, y qué podría pensar uno, y qué radical, sí, porque la palabra nos dice que el pecado es como la levadura, y que el pecado puede leudar nuestra vida y corrompernos espiritualmente hablando. Pero ¿qué más significa? Decíamos remover la vieja naturaleza, pero ¿de dónde viene eso? Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y la santidad de su verdad. La vieja naturaleza a la cual Pablo se está refiriendo para los judíos tiene un nombre, es el Yetzer Hará o el mal impulso. Nosotros la conocemos como la naturaleza de Adán, la naturaleza humana, la que hace que tengamos pecado, que tengamos malos deseos, malas inclinaciones, todo lo que el pecado produce, ¿verdad? Y Jesús mismo se refirió a esa realidad. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dijo lo siguiente, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaño, lujuria, envidia, calumnia, soberbia e insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Cuando Pablo usa la frase entonces despojarse, él lo que está hablando es un lenguaje para removerse una ropa. Y en el tiempo bíblico iba muy vinculado la manera en la cual una persona se viste con lo que la persona hacía o representaba. Lo que nos está diciendo acá es que nosotros tenemos que revestirnos entonces de alguien, de algo, y ese alguien es Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Usando la palabra del Señor. Es ella la que nos permite encontrar esa levadura, nos permite separarnos del mundo, nos permite apartarnos de las filosofías, de lo que el mundo enseña, de lo que no es lo que Dios quiere para nosotros, para poder vivir como Él quiere que vivamos. Veamos entonces la aplicación de primeros frutos. Ya vemos la aplicación de panes sin levadura, tiene que ver con separarse del mundo. Y con los que se dicen ser cristianos, pero viven de manera pecaminosa. Dice que con eso ni se come. Primeros frutos, ¿qué significa? Pascua es redención, panes sin levadura, separarse del mundo. Primeros frutos es la santificación que produce el Espíritu Santo en nosotros. Panes sin levadura, pues básicamente ambas están hablando de algo que Dios hace. Primeros frutos tiene que ver con eso. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Amén. Eso dice Primera de Tesalonicenses. Luego, Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios en todo. Entonces aquí podemos ver cómo
primeros frutos apunta a ese primer instinto que comienza a desarrollarse en nosotros. Cuando venimos al Señor, empezamos a buscarlo y Él comienza a producir en nosotros el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. El que produce eso en nosotros es el Espíritu Santo, es el Señor. Esa es una aplicación de primeros frutos para nuestros días. Y a la siguiente realidad que apunta esto es pues la resurrección que el Señor va a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Cuando Pablo nos habla y dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, ese nuevo hombre del cual Pablo está hablando, a lo que se refiere él básicamente es al Mesías, a revestirnos del Hijo de Dios, del poder del Espíritu Santo en nosotros, que Él sea pues esa fuerza dominante, la que dirige cada una de nuestras acciones, lo que nosotros somos, para que se produzca entonces el fruto, pero el fruto del Espíritu, que nos dice Gálatas capítulo 5, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, etc. Entonces, cada una de estas fiestas en nosotros va a tener un efecto. El comprenderlas lo que va a hacer es que desde nuestros estadios iniciales espirituales, como bebés recién nacidos espiritualmente hablando, hasta que llegamos a correr, hasta que desarrollamos ya los músculos espirituales, cada uno de estos tiempos en nosotros tiene que establecerse. Como hijos de Dios, a lo que esto apunta es que nosotros tenemos, sí, que reconocer al Mesías, reconocerlo como nuestro Salvador, pero también reconocerlo como nuestro pan sin levadura, como el que nos ha llamado a apartarnos del mundo, como el que produce en nosotros ese fruto del Espíritu Santo, y aprender a reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de estos tiempos, apunta también a que tenemos que consagrar para el Señor lo mejor. Nos enseña esto, que Dios hace cosas en su tiempo, que en este momento en el cual estamos viviendo y de aquí 42 días en adelante, porque eran 49, dijimos, 49 días en adelante, y toda una preparación espiritual que Dios va haciendo en su pueblo y que nosotros tenemos que buscarlo a Él para comprender lo que el Señor está haciendo, que estamos emplazados en un momento histórico en el cual el Señor derramó su Espíritu Santo y que para nosotros parece algo normal, pero que tenemos que aprovechar porque no lo es, que Dios lo hizo para que podamos ir a recoger esas gavillas que están allá afuera, esa cosecha de almas, que somos nosotros los obreros, que somos pocos, que Dios ha llamado para que hagamos esa labor y que tenemos que hacerlo con todo el corazón y con toda la garra. Tenemos que encargarnos de predicar la palabra del Señor para que se cumpla en nosotros lo que Él ha dicho. Y la única manera de hacerlo es revistiéndonos de ese poder que Él ha puesto en nuestras vidas, para que entonces se cumpla lo que el Señor quiere con nosotros. Amén. Con esto, hermanos, concluimos la enseñanza, concluimos el tema que teníamos para el día de hoy. Quisiera que oremos y presentemos nuestras vidas delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Quiero comentarles algo. El Señor nos pidió que habláramos de este tema hace algunas semanas, y esto es un tema que no se predica mucho en las iglesias. Es algo que hay opiniones contrapuestas con respecto a la aplicación del mismo y a la vigencia que tienen. Y cuando el Señor nos pide que hablemos de esto, nosotros pues básicamente obedecemos y comenzamos a realizarlo. Y hemos visto cómo en la enseñanza de esto y la experiencia de otras personas que nos han escrito y nos han contactado, hay una relación uno a uno entre la verdad que transmite la palabra aquí y cosas que Dios va haciendo en su pueblo en momentos específicos. Así que si usted en estos días pues ha visto cómo el Señor ha estado tratando de pronto aspectos personales de una manera enfática, de una manera específica, quiero decirle que no es una casualidad, que no es que pasó porque tenía que pasar ahora, sino que Dios hace las cosas en su tiempo. Dios trabaja en orden. Y el nosotros comprender lo que Dios está haciendo y la manera y los tiempos en los cuales Dios
trabaja, nos ayuda también para hacer nuestra parte y poder entonces caminar como Él quiere que caminemos, estar donde Él está, no desparramar, hacer las cosas como Él lo quiere. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y darle gracias por este tiempo, por esto que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta noche. Queremos agradecerte, Dios de los cielos, por este tiempo que tú nos has regalado, por este tema, Señor, que es un poquito denso, Dios, pero que creo que tú nos has ayudado de una manera especial para poder entenderlo, Señor, y poder comprender de una manera más clara lo que tú haces, Señor, con tu pueblo y la manera en la cual tú estás llevando tus tiempos, Señor. Dios, gracias porque no solamente nos damos cuenta que tú tienes estaciones bien marcadas, sino que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Señor, queremos orar y pedirte que en esta era en la cual nos ha tocado a nosotros vivir, en la cual, Señor, nos corresponde llevar como obreros el mensaje de tu palabra, Señor, a estos campos que ya están listos, nos dice tu palabra. Señor, en miras a una semana 70 en la cual, Señor, tú vas a recoger a tu pueblo de los 4 puntos cardinales. Nos ayudes, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, a hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Y no solamente, Señor, hablamos a nivel del ministerio, sino a nivel personal. Yo quiero pedirte por cada persona que está escuchando esto y que lo va a escuchar, que tú establezcas tus tiempos en nuestras vidas. Señor, así como tú estableciste un ciclo de bendición, una manera en la cual tu pueblo tenía que acercarse a ti, una forma en la cual tenían que realizarse las cosas. Señor, que la revelación de tu palabra y de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que podamos, Señor, entregarte lo mejor de nuestra vida, de nuestras fuerzas, de nuestra mente, de nuestros recursos, Señor, las primicias. Poderte dar, Señor, lo que tú estás pidiendo, y que vivamos, Señor, no solamente, como dijo Pablo, la fiesta, sino que nos separemos de esa vieja levadura, que podamos, Señor, experimentar lo que tú has querido, Señor, que experimentemos, que Cristo ya pagó y que Él, Señor, como nuestro Cordero, inauguró para nosotros. Hoy queremos, Señor, en el nombre de Jesús, pedirte que tú establezcas tus tiempos en la iglesia y que nos ayudes, Señor, para poder comprender lo que tú estás haciendo en estos días, Dios, en los cuales hay mortandad allá afuera. Hay cosas que se están dando, Señor, hay plagas que están ejecutándose en este momento en las naciones. Tu pueblo pueda vivir tal cual el pueblo israelita en ese Gosén, protegidos por ti, Señor, cubiertos por la sangre del Cordero, Señor. De la misma manera, Dios mío, que en aquel tiempo esa plaga se movió y tocó, Señor, el mundo y los sistemas, Señor, pero tu pueblo fue guardado. Asimismo, Señor, tú guardes a tu pueblo y saques, Señor, en este tiempo de gran cosecha, saques almas para salvación. Señor, que venga gente a conocerte, que tu pueblo esté dispuesto, Señor, a hablarle a las personas, porque tú, Señor, nos enseñas, nos has enseñado, nos has dado dirección, Señor, que este es un tiempo para salvación. Permite entonces, Señor, que tu pueblo comunique, Señor, la verdad de tu palabra a todos aquellos que lo están necesitando, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos las gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por esta noche y por este tiempo que nos has regalado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.